Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos de nuevo aquí conectándonos y aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Hay que preparar nuestros corazones. Y pues saludos a Gerardo Coria, que ya vi por ahí que ya se conectó. Saludos a Paola también por ahí que ya se conectó. A Arturo también saludos. A Jessy también. Saludos, Jessy. Vamos a ver quién más se está conectando por ahí. Saludos a Martín, a mi tío. A Francisco también saludos, a Francisco Martínez. Ahí por ahí les pregunto cómo se escucha mi voz, si se escucha bien, si me veo bien. Saludos también por ahí a Ángel Coronel. Ir viendo quién más se va a ir conectando el día de hoy. Saludos también a Vita. Si se escucha bien mi voz, ¿veo bien o muevo el celular tantito? Vamos a esperar un tiempo más para ver quién se conecta. Saludos a Marlene también que ya se conectó. Saludos a Eleazar, también que ya vi que estamos extrañando a todos ya. Esperemos ya pronto vernos, pronto saludarnos. Espero que les haya ido muy bien hoy en su trabajo, que hayan tenido un día bueno y que estén preparando su corazón para la palabra que vamos a tener hoy. Vamos a dar tiempo a los demás que supongo que vienen del trabajo o a los que están trabajando todavía fuera de casa o los que están en casa. Vamos a esperarlos un momentito más. ¿Se oye bajito la voz, Gera? Vamos a ver. Mm,
¿Cómo se escucha ya? ¿Ya se escucha mejor? A lo mejor es el celular, sino para acomodarle antes de empezar ya con el tema. Por ahí ya si me escuchan, a ver si ya se escucha mejor. Muy bien, dicen por ahí que ya sí se escucha muy bien. Saludos, Diana. Vamos a esperar otros 2 minutitos para ver quién se conecta. Era, no se escucha bien, ya alcé un poquito más la voz, pero yo creo que ya es un problema de mi celular. Hola, Vale, saludos a toda la familia. Saludos a Paul también, a Paul pequeño y a Valecita. Leti Tadeo, saludos también. Ya para comenzar, por último, díganme cómo me escucho, si no para levantar más la voz todavía. Ya extrañamos a todos ahí en casa, esperemos vernos de nuevo y pues yo creo ya es una falla que tiene mi celular, a lo mejor. Este, por lo de la voz, vamos a ver si muy bien dice el azar que ya se escucha mejor. O a lo mejor tienen el volumen bajo de su celular también, si le pueden subir para que mi voz se escuche clara. Y a lo mejor es su celular que lo tienen un poquito bajo de volumen. Saludos, Esaú. Vamos a dar otro tiempito y ya comenzamos.
Vamos a estar orando, Francisco, por tu familia, por la parte económica. Sabemos que ahorita hay una situación difícil en todo México, pero hay que estar confiados en Dios, en que Él va a acomodar todo. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Es un tema muy interesante que pues a mí me impactó mucho el estarlo repasando y estudiando. Vamos a comenzar con una oración para que sea Dios el que hable a nuestras vidas y que sea el que toque nuestros corazones y sea el que nos hable. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo y aquí en la tierra, te damos muchas gracias, primeramente por la obra concluida en Cristo, que es por Él que estamos aquí reunidos, Padre, que es por Él que estamos vivos, Padre, y te reconocemos a ti como único y Salvador, Padre. Sabemos que la palabra proviene de ti, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable hoy, y que todo lo que se diga sea de acuerdo a lo que dice tu Santa Biblia, Padre. Te pido por cada uno de los hermanos que va a estar escuchando, que tú toques sus corazones, y aquella gente que también lo va a escuchar, que a lo mejor no es de la iglesia y que nunca ha escuchado de tu evangelio precioso, Padre, que puedan reconocerte como único y Salvador personal, Padre. Te ponemos en tus manos este tiempo, que sea para honrarte, para glorificarte, y que podamos salir edificados, Padre, con tu palabra, Padre, porque es la única verdad que tenemos, Padre. Que podamos amarte, que podamos seguirte, que podamos tener los ojos puestos en Jesucristo y que vivamos para ti. Que sea una verdad en nuestra vida el Evangelio y que podamos abrazarla para poder caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema muy interesante. Se llama Los primeros discípulos de Jesús, y voy a comenzar con la lectura de hoy, que está en Juan 1:35. Está en Juan 1:35 para que vayan buscando, hermanos, en su Biblia, y vayamos juntos leyendo. Pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Está en Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, y dice así: Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: ¿A quién tienen al Cordero de Dios? Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirando fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Pues hermanos, aquí vemos los primeros discípulos de Jesús, y para mí es un tema que me impacta mucho, cómo por medio de ellos fue que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Y hay algo que les quiero leer para ya meternos en materia un poquito, y dice así: La iglesia de Cristo
siempre he estado en necesidad de formar discípulos que formen otros discípulos. Lo vuelvo a leer fuerte. La Iglesia de Cristo siempre ha estado en necesidad de formar discípulos que formen otros discípulos. Creo que es algo clave de la iglesia el día de hoy y es algo que necesita mucho la iglesia de hoy. La necesidad de formar discípulos para que formen otros discípulos. Y pues vamos a entrar en materia con el versículo 35 y vamos a ir estudiando versículo por versículo. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Vemos a Juan que él ya estaba discipulando a 2 personas y me imagino que les estaban enseñando de lo que ya existía en el Nuevo Testamento y estaban esperando ellos pues la llegada del Mesías de Cristo y vemos como Juan ya estaba siendo diligente, siendo obediente a lo que Dios nos marca el día de hoy, a formar discípulos para que esos discípulos compartan de lo que nosotros estamos aprendiendo. Y hay algo claro que nosotros como cada cristiano, nuestro llamado es hacer discípulos. Y cuando nosotros ya hacemos discípulos, esos discípulos pues van a compartir la palabra de Dios a más personas, lo aprendido. Y voy a leerles una definición rapidita de lo que sería un discípulo. Tiene que tener una vida centrada en el Evangelio, que rinde todo el Evangelio a su vida y entrega cada momento oportuno y cualquier recurso a la misión de Dios. Lo leo de nuevo. Un discípulo tiene una vida centrada en el Evangelio, que rinde todo el Evangelio y entrega cada momento y oportunidad y recurso a la misión de Dios. Y creo que eso es algo muy clave para nuestra vida. Nuestra vida debe de estar centrada en el conocimiento de Dios, en querer compartir de su evangelio, en entregar cada oportunidad pequeña que nosotros tengamos para ser un discípulo. Y te pregunto hoy en este día, ¿tú tienes un discípulo? ¿Estás formando discípulos? Como desde el principio lo marca ahí Juan, ya estaba formando discípulos. ¿Estás avanzando en tu vida en el evangelio a compartir la palabra de Dios o solamente eres un miembro más de la iglesia? Quiero que se pongan a pensar eso y vamos a seguir leyendo un poquito más lo que dice el versículo 36. Dice, al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Creo que Juan se quedó muy impresionado en ese momento, que vieron pasar a Jesucristo y inmediatamente Juan reconoció que era el que estaban esperando, al Mesías, al Cristo. Y supongo que a los 2 discípulos que tenían era lo que él les estaba enseñando. Y creo que debemos de ser como esos 2 discípulos o como Juan que estaba discipulando, reconocer nuestra necesidad de Cristo y aferrarnos a esa verdad, aferrarnos a una verdad en la cual vamos a ir caminando día con día para que pueda ser de impacto para otras personas. Y yo me imagino que Juan estaba allí sorprendido porque había venido Dios mismo aquí a la tierra, el dador de vida que dejó su vida para salvarnos. Y pues creo que es algo muy impresionante cómo Jesús vino para servirnos y hacernos a nosotros discípulos de él. Y creo que es algo muy impactante el versículo 35 y 36. Y dice, cuando los discípulos lo oyeron, decidieron seguir a Cristo. Creo que esto es algo que debe de marcarse día con día. La decisión de ver a Cristo, de caminar con Él, de tener esa convicción de querer ser discípulo de Él. Pero muchas veces hay que ponernos a pensar si realmente nosotros estamos siendo como ellos, si estamos caminando, si realmente estamos compartiendo, porque hay una frase que aquí les quiero decir: podemos llamarnos discípulos de Cristo y no serlos en la mente de Dios. Les repito, podemos llamarnos discípulos de Cristo y no serlo en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser simpatizantes, podemos decirle seguirle
O podemos decirle, yo realmente estoy caminando con Él y no hacerlo. Y les quiero leer un versículo en Juan 6:66, que dice así: Señor, contestó, sí. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12. Como vemos en Juan 6:66, muchos que decían ser sus discípulos, al principio a lo mejor le siguieron, pero después decidieron mejor apartarse y decidieron mejor no seguirles, decidieron quitar esa convicción en su vida. Y es lo que les repetí hace rato. Muchas veces en nuestra mente puede estar: yo soy discípulo de Dios, pero no estamos reproduciendo discípulos de Dios. Y debemos de guardarnos eso en nuestra mente y hacer lo que ellos hicieron, decidir seguir a Cristo. Y, y al momento de decidir seguir a Cristo, empezar nosotros a discipular a más gente. Y en Lucas 6:40, para que lo apunten ahí, es como verdaderamente se forma un discípulo siguiendo a la meta correcta. Y les hago una pregunta: ¿qué requerimos para rendir toda nuestra vida a la misión de Dios? Es decir, ser un discípulo de Cristo. ¿Qué necesitamos? ¿No se han puesto a pensar qué es lo que necesitamos nosotros? Y pues lo único que me queda decir es entender la obra de Cristo para poder ser discípulo. Cuando nosotros entendamos la obra de Jesucristo en nuestra vida, vamos a poder ser discípulos de Él. Vamos a entender lo que Cristo vino a hacer y vamos a caminar como lo hicieron en aquel entonces Juan y estos dos discípulos. Vieron a Jesús que era el Mesías, inmediatamente no pensaron y empezaron a seguirlo. Y creo que es lo que debemos de recordar día con día para poder tener ese amor por Él, para tener ese amor por la obra en Cristo. Y pues vamos a pasar con el versículo 38. Dice: Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos respondieron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Que Rabí significa maestro. Vemos que al momento que Jesús se percató de que ellos venían, Jesús les preguntó que qué buscan. Y nosotros nos debemos de preguntar qué motivaciones tenemos al momento de seguir a Cristo. ¿Es una motivación correcta? ¿Es una motivación un poco incorrecta? Y saber que el único maestro correcto pues es Jesús. Y pues ellos estaban dispuestos a quedarse y a seguirle. Y en 2 de Corintios 5:15 se los dejo para que lo lean ahí en casa. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ya estamos aceptando que nuestra vida ya no nos pertenece. Aceptamos que el Maestro lo que nos enseñe va a ser lo que vamos a vivir día con día. Y hay que ser claros: cuando aceptamos el Evangelio nos damos cuenta que nuestra vida no nos pertenece, que fue comprada por Jesús y ya no podemos vivir para nuestros propios planes, para nuestros propios propósitos, sino vivir para Jesús. Y hay que tenerlo eso en cuenta, porque muchas veces estamos pensando: si sigo a Jesús, ya no voy a poder hacer esto, o nos duele dejar trabajo, o nos duele dejar infinidad de cosas que son pasajeras en este mundo. Y debemos de tener ese corazón y esa motivación de decir: te entrego mi vida, te entrego mi vida para el Evangelio, para poder verte solamente a ti como maestro, como lo hicieron ellos. Ellos sabían que al momento de seguirle, ya su vida ya no les iba a pertenecer a ellos. Y que se queden esto en su mente: ustedes están dejando eso que les esté estorbando para ser un discípulo de Jesús, o todavía hay cosas que lo detienen en su vida. Hay cosas que aquí en el mundo que están tan enfocados, la enfermedad ahorita, la pandemia, o cosas así que nos preocupan, y muchas veces quitamos la vista de Jesucristo. Pónganse a reflexionar un poco, hermanos, en esto. Y es como cuando vamos a la escuela, está el maestro y no podemos nosotros hacer lo que queramos, o cuando hacemos ejercicio, debemos de seguir instrucciones y ser diligentes y tener convicción
para poder tener un cambio en nuestras vidas. Así es lo mismo, cuando ellos llegaron con Jesús sabían que era su maestro y que le tenían que seguir y que su vida ya no les pertenecía y que todo lo que él les dijera era lo que tenían que hacer. Pues vamos a pasar con el versículo 39 y dice: vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Vemos aquí que decidieron pasar tiempo con él. Y es algo que nosotros debemos de recordar cuando nosotros, cuánto tiempo pasamos en oración, cuánto tiempo pasamos renovando nuestra mente, leyendo la palabra, cuánto tiempo pasamos en una disciplina, cuánto tiempo nos alejamos de la oración, de la palabra y nos enfriamos también pensar eso, pero para aprender del maestro debemos de tener convicción y estar atentos y pasar tiempo con él. Y no nada más querer nosotros ser discipulados, sino también discipular a otros. Y te pregunto, oye, ¿cuánto tiempo estás pasando con alguien que estás discipulando? O si no estás discipulando a nadie, ponte a pensar que hay mucha gente allá afuera que necesita ser discipulada. Hay mucha gente que necesita escuchar de Cristo. Hay mucha gente que necesita ser enseñada de su evangelio. Ponte a pensar si estás pasando tiempo correcto en las cosas que son importantes realmente en nuestra vida, que es nuestra comunión con Dios. Necesitamos pasar tiempo leyendo, orando, renovando nuestra mente, si no, muy rápido se nos va a llenar con las circunstancias, no hay dinero, nos va mal en la vida, la enfermedad, pero hay que renovar nuestra mente, hermanos, con la palabra y hacer discípulos cuando nosotros ya estamos aprendiendo, compartir lo que ya hemos aprendido. Y pues vamos a pasar al versículo 40. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Creo que había una emoción muy grande para, para Andrés, Simón y los que estaban ahí. Creo que era lo que habían estado esperando mucho tiempo, a Jesucristo. Y creo que cuando ellos inmediatamente que escucharon la noticia, la compartieron, no se quedaron con ella, no se la guardaron, no dijeron, pues hay que esperarnos a que nos pregunten qué estamos haciendo aquí con Jesús. No hicieron eso, sino que inmediatamente, ¿qué hicieron? Fueron y le compartió a su hermano Simón. Y este es el problema hoy en día, y se los voy a leer. Mucho del problema hoy en día de los discípulos de Cristo es que no entendemos la necesidad de evangelizar, o nos sentimos cómodos centrados en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces no entendemos la necesidad que tiene el vecino de Cristo, no hemos comprendido el evangelio, la cruz de Cristo, no entendemos que mucha gente se está perdiendo, que estamos tan centrados en nosotros mismos que decimos, pues yo ya conozco la verdad y me la guardo. Y creo que eso es ser egoísta y debemos nosotros dejar ese pensamiento y centrarnos en lo que hicieron esos primeros discípulos e inmediatamente compartir el mensaje que hemos aprendido con los demás, con el vecino, con mis amigos, con mi familia. Debemos de ser constantes en compartir la palabra. Y les voy a dar un versículo que está en 2 Corintios 5:14, que habla sobre el amor de Cristo, cómo nos mueve para compartir el evangelio. Y les voy a leer algo que tengo aquí escrito. El amor de Cristo debe controlar y debemos responder a ese amor con pasión e intensidad, a compartir a los demás de ese amor. Entonces, si nos maneja el amor de Cristo, si entendemos el sacrificio de Cristo,
nosotros ese amor nos va a controlar y vamos a tener pasión y vamos a tener intensidad de compartir a los demás ese amor. Y no nos lo vamos a quedar, no nos lo vamos a guardar, sino que lo aprendido lo vamos a ir a divulgar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a las demás personas, si no estamos siendo desobedientes, si no estamos haciendo esto. Y dice la palabra que dijo, si me amas, amarás mis mandamientos. Y un mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad que muchas veces nos hemos olvidado de compartir y muchas veces decimos, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero no estamos compartiendo y no estamos haciendo discípulos. Nos estamos centrando tanto en aprender nosotros mismos, en guardarnos nuestro conocimiento, pero sin ir a compartir a los demás de Cristo. Y debemos de tener esa pasión, ese fervor por las almas perdidas. Y debemos de hacer discípulos, como lo dice aquí. Debemos obedecer todos los mandamientos. Y un mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que te dejo pensando si estás cumpliendo y estás obedeciendo a la voz de Dios. Porque el corazón de Dios es que más personas le conozcan. Y vamos con el versículo 41. Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y dijo, hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Como vemos, Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Y debemos de pensar en esto, cuando nuestra vida está centrada en Dios, con consecuencia se da el amor por las almas. Ponte a pensar, ¿qué estás utilizando, qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Estás siendo un cristiano pasivo? ¿Estás siendo un cristiano activo? Cambia tu mirada ya y ponte a ver a las personas ya no de la misma manera. Ya no veas a tus compañeros del trabajo como gente más de un día de trabajo, de ejercicio, de escuela, a tus vecinos, sino verlos como potenciales adoradores de Dios. Es nuestra mirada como la que debe de cambiar. Cuando salgamos afuera a la calle, ahí va un vecino, es un potencial adorador de Dios. En mi casa hay alguien que todavía no conoce de Cristo, es un potencial adorador de Dios. En la escuela, es un potencial adorador de Dios. A todas las personas, cuando nosotros estamos en Cristo, debe de cambiar nuestra mirada. Nos debemos de ver como potenciales adoradores de Dios, y eso glorifica a Dios cuando alguien más se convierte, porque más gente va a conocer a Jesús para glorificar a Dios. Y entonces, la pregunta que les hice hace rato, hermanos, ¿qué requerimos para rendir toda nuestra vida a la misión de Dios? ¿Qué requerimos? Centrar nuestra vida en Cristo. Y creo que alguien que comprendió la cruz va a querer alcanzar a más personas. Y muchas veces hay un problema, que muchas veces compartimos el mensaje, pero compartimos el mensaje y así lo dejamos, no lo discipulamos. Y muchas personas han sido alcanzadas por el Evangelio, pero no viven el Evangelio. Debemos de pensar nosotros si estamos en esa situación, si hemos sido alcanzadas por el Evangelio, pero no estamos viviendo el Evangelio. Creo que debemos de cambiar nuestra perspectiva y tener un corazón misionero, un corazón que quiera ser discípulos, y también que estemos centrados nosotros en ser discípulos de Jesucristo, primeramente. Y les voy a leer unos puntos para terminar, hermanos. La gran comisión se dará cuando comprendamos la obra de Cristo en la cruz. Repito, la gran comisión se dará cuando comprendamos la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros comprendamos la obra de Cristo, vamos a compartir el Evangelio y vamos a ir a ser discípulos. Y vamos a ser también discípulos de Cristo. Otro punto, el Evangelio es un mensaje, pero ese mensaje
debe hacerse vida en nosotros. Repito este punto que es muy padre. El Evangelio es un mensaje, pero ese mensaje debe hacerse vida en nosotros. Debemos de vivir el Evangelio, hermano, para que más personas puedan ser impactadas. Y debemos de hacer discípulos como los hacía Jesucristo, que los discípulos como Juan, Pedro, Pablo y todos los 12 y los demás que hubieron, impactaron hasta el día de hoy, que es por eso que conocemos del Evangelio y de la palabra. Y debemos de ser como Jesús primeramente, tener la vista puesta en Jesús para poder caminar bien. Y recordar esto, Jesús multiplicó discípulos. Al inicio hizo 12, después hizo 70, después 500, después había 3000 y después los miles de discípulos que se han ido formando desde ese entonces, porque nuestro maestro es Jesucristo y es al que debemos de tener la vista y debemos de crear discípulos como Él los creó. Y cómo debemos de crear esos discípulos viene en Lucas 6:40, cómo debemos de crear discípulos bíblicos, discípulos que tengan sed y hambre del Evangelio. Y otro punto que debe de metérsenos en la cabeza: ¿queremos una iglesia llena de discípulos o de miembros? Hay que ponernos a pensar en eso, hermanos. ¿Queremos una iglesia llena de discípulos o de miembros? Y pensar nosotros si solamente somos miembros o discípulos, como lo fueron en ese entonces Juan. Y como lo vimos al final, esto pues me sorprendió un poco en el versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que es decir, Pedro. Creo que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya no somos el mismo, cambiamos, y lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:16 al 17, que ya somos una nueva criatura, ya no pensamos a nosotros, sino pensamos para vivir a Cristo y hacer discípulos para Cristo. Darnos cuenta que cuando aceptamos a Cristo somos nueva criatura, nuevo diseño, que tenemos un nuevo propósito y una nueva meta. Quiero que se pongan a pensar en eso, si realmente lo están haciendo o no, hermanos. Si están siendo discípulos y están haciendo discípulos. Y que cuando aceptamos a Jesucristo también es vivir para Él y anunciar el Evangelio. Y hay algo que pues a mí en esta semana me dejó pensando. ¿Realmente hemos experimentado el amor de Dios al grado de llenarnos? Porque creo que si hemos experimentado el amor de Dios y nos hemos llenado del amor de Dios, nuestra vida está enfocada en Cristo y en obedecerle y en seguirle y en crear y reproducir discípulos. Entonces hay que examinar nuestra vida. Si realmente estamos siendo llenados por ese amor de Dios, por ese amor tan grande para poder tener esa compasión por aquellas almas perdidas que no están conociendo hoy en día de Jesucristo. Y les voy a dejar esta pregunta ya final, que ya le he hecho 3 veces hoy. ¿Qué requerimos para rendir toda nuestra vida a la misión de Dios? Que es hacer discípulos. Y creo que lo único que necesitamos es comprender la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para ser como Juan y seguir a Jesucristo. Y pues los dejo meditando en estos, hermanos, y pues que Dios habla a sus vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo, hermano. Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre, porque podemos ver, Padre, que muchas veces no estamos siendo obedientes, no estamos caminando como contigo, no estamos viéndote a ti, no estamos amándote, no estamos rindiendo nuestra vida. Muchas veces estamos tan ocupados, Padre, en las situaciones de este mundo, Padre, que estamos centrados más en lo que a nosotros nos acomoda o lo que es mejor para nosotros, Padre. Que te pedimos perdón por eso y que podamos ser como aquellos primeros discípulos que al verte se dieron cuenta que eras tú el Cristo, aquel que iba a venir a salvarnos, a morir por nuestros pecados, Padre Santo. Que podamos hacer
el Evangelio en nuestras vidas y que podamos reflejarlo, Padre, y que podamos tener esa meta y ver a los demás como lo que son, potenciales adoradores tuyos, que podamos levantarnos, predicar y hacer discípulos si todavía no lo tenemos, Padre, y ser discípulos tuyos, Padre, que podamos verte solamente a ti, Padre, y perdónanos porque muchas veces estamos ocupados en cosas que son pasajeras, en cosas que no tienen vida, Padre, pero te damos muchas gracias por la obra concluida en Cristo, Padre Santo. Y te pedimos en el nombre de Cristo que nos inquietes por aquellas almas perdidas y que podamos cumplir esa misión que tú nos dejaste, ir a ser discípulos a todas las naciones, porque sabemos que todavía hay gente que no te conoce, que no hay traducción de tu palabra y que nosotros estamos aquí cómodos, Padre, sabiendo la verdad y que no la compartimos. Perdón por ello, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición para sus vidas y pues mañana nos vemos de nuevo. Hasta luego, hermanos.